Dice así la palabra del Señor. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor, te bendecimos porque tú eres bueno. Porque tu misericordia, Señor, se extiende sobre tu pueblo día tras día, mañana tras mañana. Y en esa misericordia tuya, Señor, tú nos alimentas de tu palabra. Te queremos rogar, Padre Santo, que tú una vez más hagas descender el maná del cielo sobre nosotros. Amén. Limpia mi boca, mi corazón, Señor. Purifica los corazones de mis hermanos. Limpia nuestra mente de malos pensamientos, de todo lo que nos distraiga de ti. Que a pesar mío, Señor, tu palabra sea predicada esta mañana y que podamos gozarnos una vez más de escuchar tu voz en este templo. Padre Santo, quédate con nosotros, te lo rogamos, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, ustedes ven este texto que estamos leyendo, es de alguna forma el texto paralelo al que leímos alternadamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto que leímos alternadamente? El texto de la transfiguración. Cuando el Señor Jesucristo está orando y aparece Moisés y Elías. Y el Señor se ve bañado de gloria. Su rostro se ve transformado por la gloria de Dios. Y en este texto el apóstol Pedro está recordando ese episodio. Por lo tanto, son dos textos que están conversando el uno con el otro. Siempre tenemos que poner atención a nuestra lectura alternada, que es parte de la predicación. Ese es el sentido de la lectura alternada, es parte de la predicación. Y fíjense que acá tenemos al apóstol Pedro, un pescador del mar de Galilea, un pescador sin estudios, un pescador sin grandes letras. Sin embargo, fue escogido por nuestro Señor Jesucristo directamente, fue llamado por el Señor Jesucristo a ser pescador de hombres. Fue llamado, como cada uno de nosotros ha sido llamado, a un ministerio y a una misión más grande que él mismo. Pedro no tenía ni las capacidades, ni la dignidad, ni las condiciones para llevar a cabo la labor a la que Jesús le estaba llamando. Así nos llamó a cada uno de nosotros, a una misión más alta que nosotros mismos, a la misión gloriosa de predicar el Evangelio de salvación. Esa es la misión a la que hemos sido llamados. Y este hombre, junto con sus compañeros apóstoles, tiene que predicar. Y tiene que predicar nada menos que las maravillas del poder del Señor resucitado. Tiene que contarle a otros que no saben nada, que no entienden nada. Tiene que contarles que este Jesús de Nazaret, que este carpintero nacido de María, este era el Hijo del Dios viviente. Que este hombre muerto en una cruz por los romanos, este Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Este hombre que resucitó de entre los muertos fue ascendido al Padre en gloria, y la proclamación esencial, que éste vendrá. El Señor volverá. Si nosotros pudiéramos resumir la predicación de la iglesia naciente en el Nuevo Testamento, la predicación de la iglesia naciente es la predicación que el Señor volverá. A veces se nos pasa esta idea. A veces dejamos de predicar que el Señor volverá. Maranata era la expresión que usaba la iglesia naciente. Cristo volverá. Ven, Señor Jesucristo. Deseamos la venida del Señor. Deseamos que el Señor vuelva con nosotros. Deseamos que el Señor
nos glorifique como Él es glorificado. Y eso ocurrirá cuando el Señor vuelva. Por eso es que el apóstol Pedro en su carta empieza diciendo: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa era la predicación, la venida del Señor Jesucristo. Pero claramente muchos que escuchaban de esta predicación creían que eran fábulas. ¿Cuántos de los que nos escuchan que nosotros somos cristianos creen, ellos piensan que creemos en fábulas artificiosas? ¿Cuántos nos miran con compasión creyendo que somos ingenuos de creer todas estas cosas? ¿Cuántos creen que estamos siendo engañados? ¿Cuánta oscuridad hay en el mundo que no logra ver la gloria de Cristo? ¿Cuánta oscuridad hay en el mundo que no logra ver la verdad detrás del poder y la gloria expresada en Jesucristo? ¿O será que nosotros como iglesia no estamos expresando esa gloria de Jesucristo? Este es el misterio más grande que encierra quizás la predicación de la iglesia. Este Jesucristo que fundó la iglesia, este Jesucristo que hizo milagros, que predicó, no dejó nada escrito. No escribió nada. Todo lo que tenemos es el testimonio de los que vieron su gloria. Todo lo que tenemos es el testimonio de sus apóstoles. Todo lo que tenemos es el testimonio de hombres y mujeres como nosotros, que fueron capaces de levantarse con poder a dar cuenta de lo que habían visto y vivido. Por eso los apóstoles en el libro de los Hechos, cuando son mandados a callar, no prediquen más en nombre de Cristo. Ellos declaran de su corazón nuevo, de su vida arrepentida, de esta vida inspirada por el Espíritu Santo, declaran: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de declarar la gloria que hemos visto de nuestro Señor. Eso está diciendo aquí el apóstol Pedro. No hemos venido siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro vio con sus propios ojos la majestad de Cristo. Esa es la bendición que tiene Pedro. Y si vamos a la lectura alternada que tuvimos, el texto es muy interesante de la transfiguración. Porque en primer lugar dice que Pedro estaba en ese lugar para ver la gloria del Señor, porque Pedro fue llamado por Cristo a estar en su gloria. Fíjese que en el versículo 28 de San Lucas que leímos en el capítulo 9 dice que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hermano, si tú estás aquí en esta mañana, no estás aquí porque tú quisiste venir. Tú estás aquí porque has sido tomado por Cristo. Porque Cristo te trajo en su misericordia a ver la gloria del Padre. Y en el versículo 32 dice algo muy interesante. Nosotros siempre queremos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Queremos ver que se manifieste Dios. Queremos escuchar la voz de Dios. Y muchas veces confundimos esta voz de Dios y esta manifestación de Dios con milagros espectaculares. Queremos ver cosas sobrenaturales que nos conmuevan. Y buscamos estas cosas sobrenaturales que nos conmuevan. O queremos escuchar la voz de Dios a través de la sabiduría de los hombres. Y buscamos, ¿cierto?, al nuevo iluminado que nos pueda mostrar la gloria del Señor. Pero el versículo 32 de la lectura alternada nos dice algo muy interesante. Fíjense, nos dice: y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Estaban cansados después de esta jornada. Estaban cansados igual como estamos cansados tú y yo. Cansados de enfermedad, cansados de tristeza, cansados de angustia, cansados de desesperanza, cansados de soledad.
Llegamos cada domingo con nuestros cansancios delante del Señor. Pero dice algo interesante de Pedro, dice, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios. ¿Cómo nos habla la palabra del Señor? Permaneciendo despiertos, vieron la gloria del Señor. ¿Estamos nosotros como iglesia velando en el Señor? ¿Estamos velando en oración, en ayuno, en silicio, en lectura de su palabra? ¿Estamos despiertos esperando ver la gloria del Señor? Porque si estamos durmiendo no veremos la gloria del Señor. Pedro no durmió, Pedro veló y vio la gloria del Señor. Y por eso entonces que su epístola puede decir claramente, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando la iglesia vela en el Señor, la iglesia ve la gloria del Señor. Cuando la iglesia está en un espíritu orando, rogando al Señor, alabando al Señor, la iglesia ve la gloria del Señor. La iglesia ve la gloria del Señor en la sanidad de nuestros hermanos. La iglesia ve la gloria del Señor cuando nuevos hermanos vienen a congregarse con nosotros. La iglesia ve la gloria del Señor cuando a pesar de nosotros, logramos encontrarnos con el Espíritu del Señor en este templo. La gloria del Señor se manifiesta cuando la iglesia está unánime buscando la presencia del Señor. Eso es lo que nos muestra Pedro. Esa es la experiencia de Pedro, velando con el Señor, viendo la gloria del Señor. Por lo tanto, en el versículo 17 él puede decir con toda propiedad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando la iglesia está en un espíritu adorando a nuestro Padre, entonces la voz de nuestro Padre surge en la iglesia y esa voz nos lleva a Jesucristo. Este es mi Hijo amado. Este Jesús que fue crucificado es mi Hijo amado, en Él me complazco. Jesucristo es la manifestación plena de Dios para nosotros. Jesucristo es la manifestación del amor de Dios para nosotros. Jesucristo es la manifestación más íntima, más pura del ser de Dios para nosotros. Eso es Jesucristo para nosotros. ¿Queremos escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros estamos buscando respuestas en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros no sabemos qué hacer frente a distintas disyuntivas? ¿Cuántos de nosotros nos falta la fe y rogamos que el Señor fortalezca nuestra débil fe? ¿Cuántos de nosotros vamos a enfrentar un cambio de trabajo, una operación, una enfermedad? Cada intersección de nuestras vidas es una inquietud para nosotros, hombres y mujeres finitos. No sabemos lo que tiene el mañana. Necesitamos la dirección de Dios en cada paso y para eso tenemos que estar en comunión con nuestro Padre. No hay otra forma de conocer la voluntad de Dios que estar en comunión con nuestro Padre. Por eso Pedro tiene esta certeza. Por esto Pedro puede dar este testimonio. Él escuchó, no se lo contaron, él escuchó esta voz que viene del cielo. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Solamente la voz de Dios nos guía al arrepentimiento, a la bienaventuranza, a la salvación, a todo lo que necesitan nuestras vidas, a todo lo que necesitan nuestras familias, a todo lo que necesita esta sociedad. Vivimos en una sociedad enferma porque es una sociedad que dejó de escuchar la voz de Dios. Cada familia que deja de escuchar la voz de Dios es una familia que enferma y que muere. Cada vida que deja de escuchar la voz de Dios es una vida que se seca. Porque solo en la voz de Dios
hay bienaventuranza, hay saciedad para nuestros corazones. Eso necesitamos. Necesitamos escuchar la voz venida del cielo, porque dice Pedro que estábamos con Él en el Monte Santo. Estábamos con Él en el Monte Santo. Hermanos, necesitamos estar con Dios en su Monte Santo. Cada día necesitamos estar con Dios en su Monte Santo. Cada día necesitamos presentarnos delante del Monte Santo del Señor. Necesitamos estar con Dios. Nuestro bienestar espiritual no depende de nosotros. Nuestro bienestar espiritual no depende de quiénes somos. Nuestro bienestar espiritual no depende de lo que sabemos. Nuestro bienestar espiritual ni siquiera depende de lo que hacemos. Nuestro bienestar espiritual depende de la relación que logremos establecer con nuestro Padre. Eso es lo que nos enseña el ministerio de Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo está permanentemente vinculándose con su Padre, orando a su Padre, rogando a su Padre, buscando la presencia de su Dios. Ese es el ejemplo de Jesucristo. Ese es el ejemplo que sigue Pedro. Por eso Pedro puede ver la gloria de Dios. Dependemos de la relación que establezcamos con Dios. Es esa relación el canal que nos alimenta. Es esa relación el canal que nos salva. Solo Cristo nos lleva al Padre. Ese es el sentido real que tiene Jesucristo cuando nos declara y nos consuela y nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, dice Jesucristo. ¿Cuántos caminos hay en este mundo que ofrecen ir a Dios sin pasar por Jesucristo? Caminos de mentira, de falsedad. Caminos que llevan a la condenación, porque solamente se llega al Padre a través de Jesucristo. No hay otro camino al Padre. No hay otro camino al Padre. ¿Hasta cuándo no vamos a entender que no hay otro camino al Padre sino seguir las pisadas y la huella de Jesucristo? Y este camino maravilloso es el que estamos celebrando este mes, el mes de la Biblia. ¿Cómo estaremos en este camino? ¿Cómo nos acercaremos a la presencia del Padre? ¿Cómo llegaremos al Monte Santo? A través de la palabra del Señor. Fíjense lo que dice el versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. No es una fábula artificiosa. Algunos dicen que contiene errores. Lo comentábamos el miércoles. Otros dicen que es un invento de los hombres. Nosotros sabemos, hemos creído, hemos visto y testificamos que esta es la palabra profética más segura. Porque es la voz de Dios hablando a nosotros. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos míos, la iglesia cristiana subsiste, la iglesia cristiana permanece porque es alimentado por la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo prometió que cuando Él se fuera nos dejaría otro consolador, el Espíritu Santo, y Él nos guiaría a toda verdad. El Espíritu Santo habla a través de su palabra. Por eso que no existe un cristiano alejado de la palabra del Señor. Por eso que no podemos estar en la presencia de Dios si no es a través de su palabra. La palabra del Señor es la principal fuente de alimentación del cristiano. Tenemos que conocer la palabra del Señor. El hermano nos recordaba nuestros estudios de miércoles. Tenemos que recordar también nuestra escuela dominical. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor. Si no conocemos la palabra del Señor,
no conocemos a Jesucristo. No basta con escuchar una predicación. Tenemos que tener un contacto directo, personal, íntimo con la palabra del Señor. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos leer lo que Dios nos dice. Queremos salir de la oscuridad en la que estamos, pero no queremos abrir esta lámpara maravillosa. Por eso el salmista exclama con alegría, con gozo, con esperanza: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres tener luz para tu camino? ¿O quieres seguir caminando en oscuridad? ¿Quieres seguir caminando a tientas? ¿Quieres seguir caminando guiado por la ceguera de tus propios ojos? ¿O quieres que la luz de Cristo que está en la palabra de Dios resplandezca en tu vida y te guíe? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Quién quiere vivir en oscuridad? ¿Quién quiere vivir a ciegas? Necesitamos la antorcha de la palabra que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué maravillosa expresión usa el apóstol Pedro. Una antorcha que alumbre el lugar oscuro. ¿Y qué lugar es ese? ¿Qué lugar necesita ser alumbrado por la palabra del Señor? El lucero de la mañana debe surgir en nuestros corazones. El lucero de la mañana debe surgir en nuestros corazones. Quiere el Señor tener misericordia de cada uno de nosotros y que el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. Que el lucero de la mañana nos guíe, que el lucero de la mañana nos acoja, que el lucero de la mañana nos muestre lo que es bueno, que el lucero de la mañana nos permita guiar nuestra vida en santidad, en consagración. La palabra del Señor es esa palabra segura y profética que nos lleva a Jesucristo, que nos muestra a Jesucristo. Por eso celebramos el mes de la Biblia y se nos pierde el mes de la Biblia. Lamentablemente lo celebramos en el mismo mes de fiestas patrias. Y se nos pierde de tanto feriado, tanto aguinaldo. Tantas cosas que vivimos este mes. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los responsables de ser testimonio de que este mes celebramos. Damos gracias a Dios porque el Señor nos entregó su palabra. Tenemos su palabra. Esta profecía segura. Esta profecía que nos permite discernimiento, que nos permite entendimiento. Esta profecía es la que celebramos hoy y que alumbra nuestros corazones. Necesitamos ser alumbrados. Cada uno de nosotros durante el culto hacemos una oración de confesión de pecados. Y cuando traemos a nuestra mente y a nuestro corazón nuestros pecados y nuestras faltas, no logramos entender que necesitamos de forma urgente ser alumbrados en nuestros corazones. Iluminados por la gloria del Señor. Cuando sentimos falta de fe, cuando nos sentimos alejados del Señor, cuando no logramos ver el propósito de nuestras desgracias, de nuestras enfermedades, de nuestros dolores. ¿No necesitamos acaso ser alumbrados por la palabra profética más segura? ¿No necesitamos acaso la luz de Cristo? ¿O seguimos confiando en nosotros mismos? ¿O seguimos porfiadamente queriendo hacer nuestra voluntad? ¿O seguimos dejando que nos gobiernen nuestros deseos, nuestras vanidades, nuestros pensamientos, nuestras ideas? Y no dejamos
que todo lo que nosotros somos sea doblegado por la palabra del Señor. Todo lo que nosotros somos que sea doblegado por la palabra del Señor. Ser realmente un amasijo de barro en las manos del alfarero, y que el Señor haga con nuestras vidas lo que Él quiera. Que el Señor lleve a esta iglesia donde Él quiera. Que el Señor haga con nosotros su voluntad. Pero para eso tenemos que velar. Para eso tenemos que conectarnos con la palabra del Señor. Que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pero primero tenemos que entender algo. Fíjense cómo el apóstol Pedro va desarrollando esta idea. Primero tenemos que entender algo, dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? No, yo adoro al Señor en mi casa. Yo leo la palabra en mi casa, no necesito a nadie, yo estoy bien, ¿cierto? Pago mis impuestos, soy un ciudadano decente, por lo tanto, estoy tranquilo. O, que también yo creo que todos lo hemos escuchado, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Yo me imagino un Dios y en eso creo. Pero la palabra del Señor conoce la perversidad del corazón del hombre. Y por eso el apóstol Pedro advierte: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Necesitamos para entender la Escritura, necesitamos la iglesia. Nos necesitamos unos a otros para entender la Escritura. Necesitamos estudiarla juntos. Necesitamos buscar la voluntad de Dios juntos. El que crea que de forma privada está llegando a entender la Escritura, no está entendiendo la Escritura. La Escritura y el camino de entender la Escritura es una actividad colectiva, es una actividad que se da en el cuerpo de Cristo. Por eso la iglesia primitiva, si ustedes leen el Nuevo Testamento, es una iglesia que se junta a escudriñar la Escritura, a aprender la Escritura. Por eso los apóstoles se quedaban determinados tiempos en Éfeso, en Filipo, escudriñando la Escritura, enseñándola. Tenemos que aprenderla unos con otros. Nadie tiene la interpretación definitiva de la Escritura. No tenemos iluminados, no tenemos papas. Nadie tiene la interpretación definitiva de la Escritura, sino el Espíritu Santo que se manifiesta en la asamblea de los santos. Aquí se manifiesta el verdadero sentido de la Escritura. Aquí nos corregimos unos a otros, aquí nos escuchamos unos a otros, aquí buscamos juntos, aquí aprendemos unos de otros. ¿O tenemos el corazón tan entenebrecido que creemos que no tenemos nada que aprender de nuestros hermanos? ¿Está la vanidad que hay en nuestros corazones? Fíjense lo que dice el apóstol Pedro en esta carta. El apóstol Pedro es un testigo privilegiado de la gloria de Cristo. Estuvo prácticamente en todos los grandes episodios de Cristo. ¿Qué más autoridad que Pedro? Sin embargo, fíjense lo que dice en el versículo, al final de la carta del apóstol Pedro, voy a leer el versículo 15, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro, el testigo por excelencia, él aprende de Pablo. Qué lección de humildad. Qué lección de la necesidad de la iglesia de aprender los unos por los otros.
Hermanos, a veces queremos ver, como dije inicialmente, la gloria del Señor. El apóstol Pablo dice, los judíos quieren señales, dice, y los griegos quieren sabiduría. Queremos ver la gloria del Señor. Yo les puedo dar testimonio que en nuestros estudios bíblicos, humildes entre nosotros, tentando, buscando juntos, hemos visto cómo hermanos que no conocían la Escritura hoy la conocen. ¿No es eso ver la gloria del Señor? Amén. Estamos llenos de literatura evangélica, grandes teólogos. Somos capaces de hacer grandes disquisiciones intelectuales en torno a la teología. Y no somos capaces de llevar el Evangelio de Jesucristo a aquellos que no lo conocen. La Iglesia de Jesucristo es el cuerpo de los discípulos, los aprendices, los que estamos buscando entender, buscando comprender juntos. Esa es la misión de la Iglesia. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, termina diciendo Pedro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Qué importante es esto, ¿verdad? Qué importante es esto. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué más podemos agregar? ¿Cómo vamos a entender la Escritura si no la buscamos en el Espíritu Santo? ¿Quién más nos va a mostrar el verdadero sentido de la Escritura si no es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad? El Espíritu Santo es emisor y receptor. Él entrega la Escritura porque cada uno de los escritores bíblicos fue inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra emocionalidad, en todo lo que somos, para que logremos entender verdaderamente el sentido de la Escritura. Por eso el mes de la Biblia también es el mes del Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo puede darnos a conocer las verdades del Evangelio. Fíjense, devolviéndonos al texto paralelo del que iniciábamos, la transfiguración, también hay algunos detalles interesantes que quisiera rescatar con ustedes. Fíjense que sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, le dice. Pero fíjense lo que dice Lucas. Lucas agrega un comentario, no sabiendo lo que decía. Pedro no entendía de lo que estaba hablando. Pedro todavía no entendía de lo que estaba hablando. Fue testigo de un hecho maravilloso, pero todavía no lograba comprender la profundidad de ese hecho, no lograba comprender el significado de ese hecho. Porque solamente los apóstoles pueden comprender el verdadero significado de lo que habían vivido junto a Jesucristo cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Y entonces Pedro dice, Hechos 2, se levanta y proclama el nombre de Jesucristo. Y explica la Escritura. Y entiende la relación que tiene Jesucristo con las profecías. Y entiende la relación que tiene Jesucristo con la ley. Y entiende cómo a través de Jesucristo se manifiesta la salvación de Dios para los hombres. Tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo para que la Biblia no sea un simple libro que leemos, sino que sea la voz de Dios. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo para que el Señor nos hable y nos dé el maná del cielo que está en su palabra santa. Eso es lo que necesitamos. Ese es el testimonio que está dando Pedro. Por eso es que la Biblia para nosotros es, como recordaba mi hermano, el tesoro más grande que tenemos. Por eso la Biblia es para nosotros una fuente de declaración.
Por eso la Biblia para nosotros es testimonio de fe. El hermano nos invitó, tenemos estas Biblias de regalo. Queremos entregarla. Pero esta Biblia, hermanos, no es un souvenir que vamos a regalar. Esta Biblia debe ser testimonio de la fe de aquel que la regala. Esta Biblia debe expresar la verdad que nosotros declaramos. Esta Biblia debe ser el pan del que está hambriento, el consuelo del que está sufriendo. Frente a un mundo que no cree en que hay verdades, el regalo de esta Biblia debe ser nuestro testimonio de que creemos en la verdad de Jesucristo. En un mundo que no cree que hay cosas buenas y cosas malas, el regalo de esta Biblia debe ser el testimonio de que nosotros hemos encontrado en la ley de Jehová el verdadero sentido y propósito de nuestras vidas. En un mundo que no tiene esperanza, el regalo de esta Biblia debe ser el testimonio de que nosotros hemos encontrado la esperanza bienaventurada de Jesucristo. En un mundo que no sabe dónde ir ni qué hacer, esta Biblia debe ser nuestro testimonio de que nosotros sí hemos encontrado el camino. Hemos encontrado el camino al Padre. Vamos caminando de vuelta a la presencia de nuestro Señor a través de nuestra Biblia. Por eso la Biblia es este tesoro maravilloso que tenemos que guardar. Por eso que no puede haber una semana ni un día que estemos alejados de la palabra del Señor. Por eso tenemos que buscar juntos la voluntad del Señor en su Biblia. Tenemos que ser inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser inspirados por Él. Tenemos que buscar claramente, dar testimonio a este mundo a través de la palabra del Señor. Regalar una Biblia es regalar vida. Regalar una Biblia es regalar esperanza. Regalar una Biblia es regalar la posibilidad de acceder a la verdad de Jesucristo. Es llevar la luz, como dice el texto, llevar la luz a la oscuridad. Es permitir que aquellos que están en angustia, en muerte, en soledad, puedan ver el lucero de la mañana. El lucero de la mañana. En el último capítulo de Apocalipsis, Jesucristo dice, claramente lo dice, yo soy el lucero de la mañana. Yo soy el lucero de la mañana, dice Jesucristo. La Biblia permite, y nos ha permitido a nosotros que estamos aquí, que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. ¿Cuántos hay en oscuridad aún? Llevemos esta antorcha. Llevemos esta antorcha. Pongamos esta antorcha en lugar alto. Permitamos que alumbre. Permitamos que alumbre nuestras familias. Permitamos que alumbre nuestras vidas. En nuestro barrio, en nuestros trabajos. Permitamos que la luz de Cristo alumbre el mundo. A eso hemos sido llamados. Esa es la misión de la Iglesia. Ser testimonio de la luz. Ser testimonio de lo que hemos vivido. No seguimos vanas palabrerías y fábulas artificiosas. Seguimos la verdad de Cristo. Somos testigos de la verdad de Cristo. Tenemos que tener una relación permanente con la palabra del Señor. Y esa relación se da aquí, en este lugar que es la Iglesia. No porque sepamos mucho, a lo mejor al revés. Porque nos declaramos todos necesitados de esa palabra. Porque necesitamos todos ser iluminados por el Espíritu Santo. Tenemos que rogar que el Espíritu Santo nos ilumine y nos inspire para encontrar en la palabra del Señor las respuestas que necesita nuestra alma. La palabra necesaria que tenemos que tener con aquellos que están en angustia, en dolor.
Este es nuestro alimento, hermanos míos. Este es nuestro alimento. Cuando nos alimentamos de este alimento, nuestras vidas avanzan en santidad, en consagración, en discernimiento de lo bueno y lo malo. Nuestra fe, aunque sea pequeña, aunque sea débil, nuestra fe se fortalece cuando nos alimentamos de este maná que viene del cielo. Vamos cruzando un desierto grande y espantoso. Vamos cruzando un desierto lleno de serpientes, de escorpiones. Pero somos alimentados por el maná que viene del cielo. Pero no queremos comerlo. No queremos saciarnos de él. Y nos alimentamos de otras cosas que el mundo nos ofrece. La Iglesia de Cristo es el conjunto de los discípulos que se alimentan de la palabra del Señor. Somos y seremos, como dice el título de este texto, testigos presenciales de la gloria de Dios. ¿Es usted un testigo de la gloria de Dios? ¿Ha tenido el privilegio de ver la gloria de Dios? Sea testigo de esa gloria. ¿Cuántas veces realmente el Señor se ha manifestado en nuestras vidas mostrándonos su gloria? Hemos sido testigos de la gloria de Dios. Tenemos que compartir este tesoro con el mundo. Tenemos que abrir esta fuente infinita que no se agota nunca. Tenemos que abrirla para aquellos que no tienen, para aquellos que tienen sed, para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, para aquellos que buscan el rostro de Dios y no lo encuentran. La palabra del Señor more en abundancia en vuestros corazones. Que ese sea el sentir de esta cuarta iglesia. Que la palabra del Señor more abundantemente en nuestros corazones. Que la palabra del Señor a través de tu Espíritu Santo guíe a esta iglesia en los próximos pasos que vamos a dar, en las próximas decisiones que tenemos que tomar, en las próximas acciones que tenemos que emprender. Que el Espíritu Santo guíe a esta iglesia a través de su palabra. Que el Espíritu Santo guíe a cada uno de nosotros para que podamos ver una vez más la gloria del Señor y podamos llegar a la presencia de nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Padre Santo, alabamos tu nombre, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor, aquí en la congregación de tu pueblo. Queremos ver tu gloria, Señor, allí donde hay oscuridad, donde hay muerte, donde hay angustia, Señor. Te pedimos, Padre, que